Hola, bienvenidos a esta nueva clase de MATLAB donde vamos a ver el concepto de matrices. Las matrices de hecho son las que le dan nombre a este lenguaje. MATLAB es por Matrix Laboratory. Lo que nosotros llamamos una matriz es un rectángulo de números. Por ejemplo, aquí estamos viendo un rectángulo de 2 por 3. Eso quiere decir que tiene dos filas y tres columnas. La primera fila contiene los números 5, 3 y menos 1. La segunda fila contiene los números 0, menos 2 y 1. Si lo leemos por columnas, la primera columna tiene el 5 y el 0, la segunda el 3 y el menos 2, y la tercera el menos 1 y el 1. En MATLAB, la manera de escribir una matriz es entre paréntesis cuadrados y se enumeran los elementos por fila. Entonces, la matriz que estamos viendo ahí arriba sería, abre paréntesis cuadrado, 5, 3, menos 1, punto y coma, 0, menos 2, 1. El punto y coma señala el cambio entre una fila y la siguiente. Las matrices eh, tienen una cantidad de operaciones que son similares a las que ya hemos visto con vectores. Por ejemplo, la operación de transposición intercambia filas con columnas. Si nosotros definimos una matriz de 2 por 3, como la que habíamos visto antes, ¿no es cierto? 5, 3 menos 1, 0 menos 2, 1. Lo que obtenemos de MATLAB es ese rectángulo de números. Y si nosotros ahora hacemos la operación de transposición, que recordemos que se escribe con una prima, lo que obtenemos es la misma matriz, pero esta vez lo que antes era una fila, ahora es una columna. El 5, 3 menos 1, que era la primera fila, ahora es la primera columna. El 0, menos 2, 1, que era la segunda fila, ahora es la segunda columna. Esa es la operación de transposición de matrices. Ahora hay otras operaciones también son similares a las operaciones de vectores. Supongamos que tenemos esta matriz de 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Es la matriz A. Y luego la matriz B, 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1, 3. Con esas matrices, por ejemplo, podemos hacer una operación de suma. Y la suma se hace componente a componente. El 1 se suma con el 2 y da un 3. El 2 se suma con el 5, da un 7. El 3 se suma con el 1, da un 4. Y el 4 se suma con el 3 y da un 7. Como pueden ver ustedes, para que las matrices se puedan sumar, tienen que tener exactamente las mismas dimensiones. De la misma manera, también tenemos la operación de punto asterisco. Recuerden, punto asterisco era una operación de producto, pero que se hacía componente a componente, al mismo estilo que la suma. Entonces, por ejemplo, si yo digo A punto asterisco B, voy a tener una matriz como resultado de 2 por 2 también, donde el primer elemento aquí es el producto del primero de una con el primero de la otra. Entonces, 1 por 2 da 2, 2 por 5 da 10, 3 por 1 da 3 y 4 por 3 da 12. La operación de suma, sum, también está disponible para matrices. Si yo le aplico una matriz, nuevamente aquí vemos nuestra matriz 5, 3 menos 1, 0 menos 2, 1. Si yo lo aplico a una matriz, la operación de suma se hace columna por columna. Entonces da 5 más 0 es 5, 3 menos 2 es 1, menos 1 más 1 es 0. Y el resultado entonces es un vector fila. Si ahora a este vector fila ya le aplicara suma, obtendría la suma total de todos los elementos. Sería en este caso 5 más 1 más 0, 6.
Ahora, los elementos individuales que componen una matriz se pueden accesar con una notación como la siguiente. Si yo tengo una matriz y quiero ubicar al elemento que está en la fila I, columna J, entonces fila I, columna J, y la matriz se llama A, eso se identifica como A, abre paréntesis, I, J. ¿Ah? Para ver eso en un ejemplo, supongamos que tenemos una matriz llamada M, que tiene 5, 3, menos 1, 0, menos 2, 1, y digo M de 1,2. Eso es primera fila, segunda columna, o sea, es el 3. M de 2,3, segunda fila, tercera columna, es el 1. Así entonces yo puedo identificar elementos específicos de la matriz y trabajar con ellos. Hay algunas matrices que, como aparecen con mucha frecuencia, hay operadores especiales en MATLAB para construirla. Una matriz de este estilo, por ejemplo, es la matriz ceros. Ceros en donde al invocar este operador se indica cuántas filas y cuántas columnas va a tener. Por ejemplo, ceros de 2,3 me da una matriz de 2 filas y 3 columnas de puros ceros. Similarmente, ones de 2,3 me da una matriz de puros unos que tiene, en este caso, 2 filas, 3 columnas. Una matriz que resulta muy útil también es la matriz que se llama identidad. Es una matriz que tiene puros ceros, salvo en la diagonal que tiene unos. Y el nombre que se le da en MATLAB es I, ella, de 4, en este caso, porque va a ser de 4 por 4. La dimensión se indica solo una vez porque es una matriz cuadrada. El nombre I, entre paréntesis, viene del inglés. La letra con la cual normalmente se identifica una matriz de identidad es la letra I mayúscula, que en inglés se lee I. La razón por la cual no se usa eso es porque se puede confundir con otros usos que se le a la letra I en MATLAB y por eso se usa el nombre I. Vamos a ver ahora una aplicación bien interesante. Si ustedes ven este grabado del año 1514 de Durero y observan con cuidado, van a ver que aquí detrás de la figura principal, al fondo, hay un cuadrado que si nos acercamos y lo miramos con cuidado, es lo que se llama un cuadrado mágico. ¿Qué es un cuadrado mágico? Aquí tenemos otro ejemplo de un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico es una matriz cuadrada en donde todas las filas, todas las columnas y las dos diagonales suman lo mismo. La diagonal principal, la diagonal secundaria. Por ejemplo, aquí ¿cuánto tenemos? 16 más 2, 18, 21, 31, 34. Tengo 34 en la primera fila. Veamos la primera columna. 16, 21, 30, 34. La diagonal. 16, 27, 33, 34. Y así sucesivamente. Esas operaciones las podemos hacer con MATLAB, de hecho. Si yo digo sum de A, eso me va a dar el vector fila de cada una de las columnas. Suma por abajo, suma por abajo, suma por abajo, suma por abajo. Y da 34, 34, 34. Si yo quiero sumar por filas, el operador sum no me suma por filas, me suma por columna. Pero es muy fácil, porque es cosa que yo diga suma de A'. Recordemos que A' es la transposición de la matriz. Entonces lo que eran filas, ahora se vuelven columnas. Y al aplicarle sum, obtengo entonces la suma de las filas. 34, 34, 34. Ahora, si yo quiero sumar la diagonal, si tengo una matriz A y digo diag de A, lo que eso me da es el vector de los elementos que están en la diagonal. En este caso, 16, 11, 6, 1. De modo que ahora si yo digo sum de diag de A,
tengo nuevamente 34, la suma de la diagonal. Finalmente, para sumar la diagonal secundaria, que también suma 34, no tengo un operador que me permita hacerlo, pero sí tengo un operador que se llama flip LR, que me intercambia izquierda con derecha. Entonces hace una rotación en espejo de la matriz. Lo que era izquierda pasa a ser derecha, y ahora si yo tomo diagonal de eso, lo que resulta es lo que antes era la diagonal secundaria, que se ha vuelto diagonal principal a través de este flip. Y si le aplico la suma, nuevamente 34. MATLAB tiene operadores para poder generar cuadrados mágicos. Esta es una operación que se llama Magic. Si yo invoco, por ejemplo, Magic de 4, obtengo un cuadrado mágico como el que ustedes ven acá. Magic de 5 me da este otro cuadrado mágico de 5 por 5. Vamos a ver a continuación cómo podemos utilizar lo que sabemos de matrices para trabajar con sudokus, que son un puzzle que ustedes deben conocer. Un sudoku es una matriz de 9 por 9, donde inicialmente algunos de los casilleros ya están llenos y nosotros tenemos que completar los faltantes. Cuando se termina de resolver el puzzle, en cada fila están los números del 1 al 9, en cada columna están los números del 1 al 9, y en cada uno de estos cuadrantes están los números del 1 al 9, sin que falte ninguno y sin que se repita ninguno. Lo que vamos a hacer aquí como un ejercicio es ver cómo podemos verificar que un sudoku está bien resuelto. Para eso vamos a comenzar haciendo una función que revise si una matriz dada contiene exactamente los números del 1 al 9. Entonces vamos a poder ver si aquí están los números del 1 al 9, si aquí están los números del 1 al 9 o si aquí están los números del 1 al 9. Esta función hace exactamente eso. La vamos a llamar todos 1 al 9. Es una función que recibe una matriz como argumento y retorna un valor booleano que dice si está ok o no. Va a estar ok si están todos los números del 1 al 9. Lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos la matriz que nos dan y le cambiamos su forma. Eso es lo que hace esta operación reshape. Y la transformamos en un vector de una fila y 9 columnas. O sea, un vector fila de largo 9. Eso hace la operación reshape. Luego la ordenamos, sort. Entonces, si en ese vector estaban los números del 1 al 9 en cualquier orden, ahora van a estar ordenados de menor a mayor, del 1 al 9. Y eso lo comparamos con el vector de los números del 1 al 9. Deberían ser idénticos. Esa comparación, recuerden, se hace elemento por elemento. Por lo tanto, si cada elemento de este vector es igual a cada elemento de este otro vector, lo que vamos a obtener es un vector de valores booleanos que deberían ser puros unos. Y esto pregunta si todos son puros unos. All. All me entrega verdadero, me entrega un 1, si es que todos estos son puros unos. Y ese es el valor que entregamos de la función todos 1 al 9. Con esta función, entonces ahora vamos a ver cómo revisar que el sudoku esté bien llenado. Para eso, lo que tenemos que hacer es revisar que cada fila esté bien llena del 1 al 9, cada columna también y cada uno de los cuadrantes. Entonces vamos a tener una función que se llama revisa sudoku, que recibe una matriz A y que retorna un valor booleano. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a partir suponiendo que el sudoku está mal llenado. Y en el resto de la función vamos a tratar de demostrar lo contrario. Entonces decimos, mire, vamos a ir fila por fila. Para ir de 1 al 9, preguntamos si no es cierto que están todos los números del 1 al 9 en la fila I, ¿cierto? Y con cada una de las columnas, retornamos. Por lo tanto, si en cualquiera de estas filas encontramos que no está bien llenado, retornamos y OK va a ser 0. Si este for termina correctamente, pasamos ahora a revisar cada columna. Para cada J del 1 al 9 preguntamos si no es cierto que están todos los números del 1 al 9 en la columna J y para cada una de las filas dentro de esa columna, retornamos. Si hemos sobrevivido esos dos for, quiere decir que hasta ahora vamos bien y falta revisar que los cuadrantes estén bien llenados.
Entonces hacemos lo siguiente, decimos, mire, para cada i del 1 al 7, pero de 3 en 3. Eso quiere decir para i igual 1, para i igual 4 y para i igual 7. Y dentro de eso para cada j. Entonces con eso identificamos cada uno de los 9 cuadrantes. Y para cada uno de ellos preguntamos, si no es cierto que están todos los números del 1 al 9 en esa submatriz que va de la fila i hasta la i más 2 y de la columna j a la j más 2, si resulta que para alguno de ellos no es cierto, retornamos. Por lo tanto, cuando este for termina, si ha sobrevivido hasta aquí, quiere decir que no ha retornado en ninguno de los 3 anteriores. Por lo tanto, estaba todo bien. Y entonces ponemos OK igual 1 y con eso terminamos la función. Con esto entonces nosotros podemos definir una matriz S, como se ve aquí por ejemplo, lo cual nos da este rectángulo de números, y haciendo uso de la función que acabamos de definir, revisa sudoku, si la llamamos con la matriz S como parámetro, lo que nos devuelve es una respuesta igual a 1. Eso quiere decir entonces que la respuesta es verdadero. Este sudoku está bien llenado. Vamos a ver ahora de qué manera se puede definir la multiplicación de matrices. En el caso de las matrices, esto es una fórmula que a primera vista se ve un poco extraña, pero en realidad tiene sentido definirlo así. Esta es la operación de multiplicación con asterisco, no es la punto asterisco. La operación punto asterisco sería componente a componente, tal como es la suma, por ejemplo, y esa operación tiene utilidad para algunas cosas, pero desde el punto de vista matemático, esta otra es la forma de definir bien la multiplicación de matrices. ¿Cómo se hace? Desde el punto de vista de las fórmulas, si yo tengo una matriz A de P por Q y una matriz B de Q por R, yo las puedo multiplicar. Para eso es importante que la segunda dimensión de la primera matriz sea igual a la primera dimensión de la segunda. Eso quiere decir que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Y el resultado es una matriz C de P por R. P y R, o sea, el Q desaparece. Cada elemento C sub y J de la matriz resultante se define como el producto interno de la fila I de la matriz A por la columna J de la matriz B. Entonces, si yo tengo aquí A, tengo B, tomo la fila I, la columna J, hago el producto interno, ¿se acuerdan ustedes? Eso era cada componente de una por cada componente de la otra y el resultado se suma, y el resultado que sale ahí es lo que va al casillero C sub y J. Esta fórmula indica exactamente eso. El casillero C sub y J es el producto de A sub y K por B sub KJ, eso quiere decir fila I, columna J, ¿no es cierto? Sumado sobre todos los posibles valores de K, o sea, de 1 hasta Q. Se ve un poco extraño, como les digo, pero vamos a ver luego en un ejemplo que es exactamente lo que nosotros necesitamos. Antes de llegar a eso, un pequeño ejemplo. Si yo tengo una matriz A con estos valores, o sea, es este rectángulo de 2 por 4, y tengo una matriz B con estos valores, o sea, un rectángulo de 4 por 3, esta matriz A se puede multiplicar por esta matriz B, porque el número de filas de A, 4, es igual al número, perdón, el número de columnas de A, 4, que es igual al número de filas de B, que es 4. Y el resultado va a ser una matriz de 2 por 3, ¿cierto? Aquí hay dos filas, aquí hay tres columnas, por lo tanto 2 por 3. Si yo C igual A multiplicado por B, me dice que este es el resultado. Por ejemplo, ¿por qué el primer elemento es 3? Porque es el producto interno de la primera fila de A por la primera columna de B. Entonces sería 3 por 0, más 1 por 2, más menos 1 por menos 1, más 0 por 0. De ahí me da un 2 y aquí me da un 1, sumado dan 3, ahí está el resultado. Vamos a ver de inmediato un pequeño ejemplo de aplicación de esta multiplicación a través de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que un paquete de tallarines pesa 400 gramos y cuesta 500 pesos. Y un paquete de arroz pesa 1 kilo y cuesta 800 pesos. Y digo, si una compra pesa en total 3,2 kilos y cuesta en total 3.100 pesos, ¿cuántos paquetes de cada producto se compraron? Entonces tengo
para reiterar, el peso de los tallarines es 400, el peso del arroz es 1 kilo, o sea 1000 gramos, el precio de los tallarines es 500 y el precio del arroz es 800. Si llamamos X al número de paquetes de tallarines y si llamamos Y al número de paquetes de arroz, el peso total es 400 multiplicado, ¿cierto?, más 1000 multiplicado por Y. Y sabemos que eso es 3200 gramos. Respecto del costo, cada paquete de tallarines cuesta 500 pesos, por lo tanto yo gasté 500X pesos en tallarines y 800 por Y pesos en arroz y el total tiene que ser 3100. Tengo aquí entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso lo podemos resolver, ¿no es cierto? Y es un sistema tan pequeño que lo podemos hacer a mano por varios métodos que ustedes deben conocer. Por ejemplo, yo puedo despejar una variable de una ecuación y sustituirla en la otra. O yo puedo multiplicar ambas filas por algunos factores tales que alguno de estos coeficientes sea igual, ¿no es cierto? Y luego por resta puedo anular uno y despejo el otro, etc. Lo que vamos a ver aquí es cómo lo podemos hacer con MATLAB. Para eso, lo primero que hacemos es reescribir esto de manera matricial. Este sistema de ecuaciones que ustedes tienen ahí arriba, yo lo puedo reescribir así como un producto de matrices. Aquí tengo una matriz multiplicada por otra matriz. Esto es un vector columna, por supuesto, pero yo lo puedo interpretar como una matriz de 2 por 1. ¿Qué crees? ¿Se acuerdan ustedes cómo estaba definida la multiplicación de matrices? El resultado de esta matriz de 2 por 2 multiplicado por un vector de largo 2 va a ser una matriz de 2 por 1, o sea, un vector columna. La primera componente va a tener 400 por X más 1000 por Y. Y la segunda componente va a tener 500 por X más 800 por Y, que son exactamente los lados izquierdos de las ecuaciones. Y a la derecha tengo respectivamente los dos valores que estaban acá, y por lo tanto este sistema matricial que tengo aquí abajo es exactamente equivalente a esas dos ecuaciones que yo tenía allá arriba. Esto me da entonces una ecuación matricial de la forma A por X igual B. ¿No? Una matriz A por un vector X y a la derecha otro vector X. Y lo que yo quiero es resolverlo, lo quiero despejar. O sea, yo querría decir X igual A, por lo tanto uno intuitivamente diría, ya, lo que tengo que hacer es dividir por A los dos lados, ¿no? La idea está bien, pero resulta que las matrices, dicho en términos un poquito más rigurosos desde el punto de vista matemático, lo que yo necesito entonces es multiplicar ambos lados por el inverso multiplicativo de A. ¿Ya? Pero no siempre existe. Cuando existe, eso se llama la matriz inversa y en MATLAB se escribe INV de A. Tiene la propiedad que cuando yo multiplico el inverso de A por A, me da la matriz identidad, la matriz que tiene unos en la diagonal y 0 en todo el resto. La matriz identidad es el neutro multiplicativo para la multiplicación de matrices. Cuando yo multiplico identidad por X me da X. ¿Eh? Entonces lo que yo puedo hacer es multiplicar a ambos lados, a la izquierda, por la inversa de A. Aquí me va a dar inversa de A por A, eso es identidad, identidad por X es X, o sea queda X, y a la derecha me queda inversa de A por B. Yendo a nuestro ejemplo, aquí tenemos nuestra matriz A, aquí tenemos nuestro vector B, y yo puedo calcular la inversa de A, me da esto, y si multiplico la inversa de A por B, me da como resultado X igual al vector columna 3, 2. Eso quiere decir que yo compré 3 paquetes de tallarines y 2 paquetes de arroz. Finalmente, un detalle técnico, la fórmula que vimos anteriormente de multiplicar inversa de A por B es correcta, pero cuando se hacen cálculos numéricos en el computador, a veces se van propagando errores de manera que por la acumulación de esos errores de redondeo, los resultados al final no tienen toda la precisión que uno querría. Hay un método en MATLAB que se llama el método de Gauss, que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales y que tiene mejores propiedades numéricas que la multiplicación por la inversa. En MATLAB
eso está implementado como el operador backslash, un slash para atrás, ¿ah? Que se utiliza para despejar x en la ecuación a por x igual b, y el resultado se escribe x igual a backslash b. Esto es, el efecto es el mismo que si yo hubiera dicho inversa de a multiplicado por b. ¿Ah? Pero, como les digo, numéricamente tiene mejores propiedades y es lo que se recomienda usar. Si yo digo x igual a backslash b, obtengo, por supuesto, el mismo resultado, x igual 3, 2, 3 paquetes de tallarines, 2 paquetes de arroz. Con esto completamos entonces nuestra cuarta clase de MATLAB.